Vamos a leer del 17 en adelante. Tenemos Éxodo 37 del 17 al 24. Que lo tenéis aquí. Dice así la palabra del Señor. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De su lado salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro puro, lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. He dicho hasta el 24. Si nos hemos dado cuenta, vemos que era muy minucioso todo como el Señor nos remarca este candelero con esas figuras, esas manzanas, esos brazos, y de un material, como vemos, muy relevante, muy importante. ¿Amén? Hoy tenemos... al final hemos encendido la luz. Hágase la luz. Hoy día tenemos luz. Me hubiera venido bien para decir que se encienda la luz, ¿no? Pero hoy en día tenemos luz. Y tenemos luz sin problemas, gracias a Dios. Bueno, el único problema es que es muy cara, ¿no? La luz hay que pagarla, la factura es muy cara, eso sí. Pero es muy importante el tener luz hoy en día. ¿Os acordamos? No hace muchos meses, no recuerdo muy bien, cuando hubo ese famoso apagón, toda España se quedó a oscuras. ¿Qué pasó? La gente como loca, ¡ay, que no puedo engancharme con el internet, que no puedo, no me va! ¿Cómo vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a guisar? ¿Cómo se van a mantener los alimentos? ¿Cómo vamos a hacer todo? Parecía una locura. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin luz? ¿Qué ocurre? Es una gran tragedia quedarse sin luz. Hoy en día lo tenemos todo tan electrificado, todo con las corrientes eléctricas, que hoy en día, sin corriente eléctrica, nada. Ya poquito a poquito, incluso ya los coches, como se van haciendo eléctricos, como nos quiten la luz, a ver dónde los enchufamos, los coches eléctricos. Es un problema. No sabemos hacer nada hoy en día sin luz. Sin luz prácticamente casi nada funciona. Y aquí, bueno, estamos a las afueras, bueno, pero en las grandes ciudades sin luz, nada, no hay nada. Ahora, no siempre ha sido así. Hoy, gracias a Dios, estaba un poquito oscuro para el proyector y tal, pero llega un momento y dices, luz, y haces pim, das a un interruptor y enseguida tenemos luz. Pero ha habido épocas en la antigüedad que no había luz eléctrica. Había épocas en la sociedad, en nuestra vida, que se utilizaban muchas cosas, pero en realidad, aun utilizando muchas cosas, antorchas, lámparas de aceite, etcétera, aún así, vemos, si habéis visto algunas películas de la antigüedad, era muy oscuro, había mucha oscuridad, aunque hubiese antorchas, etcétera, había mucha oscuridad. Y era muy difícil la vida. Vemos en las casas, en los hogares, era muy difícil la vida. La vida misma se concentraba de sol a sol, como se solía decir. ¿Cuándo trabajas? De sol a sol. No había un horario. Cuando amanecía, a trabajar. Y cuando anochecía, a descansar. ¿Por qué? No se podía hacer otra cosa. Había que esperar a que el sol saliera, nada más. Y los trabajos estaban en esa realidad. Por eso, Dios mandó construir el tabernáculo. Y dentro de ese tabernáculo, ¿Dios qué manda? Vamos a poner unas lámparas.
que haya luz en mi casa. Vamos a levantar o construir esos candeleros en los cuales vemos cómo se toma molestia para describir esos candeleros, cómo debían de ser, dónde debían de estar dentro del tabernáculo. Por lo tanto, tenemos que ver que era algo realmente importante en aquel tiempo esta palabra. Eran unos candeleros que tenían que estar, ¿para qué? Para que los sacerdotes pudieran ver y pudieran estar dentro del templo o dentro de ese tabernáculo para poder estar orando. Eso testimoniaba la oración. La luz era estar, digamos, ligada a la oración. Y ahí vemos cómo la tribu de Leví les encargaba para que las lámparas no se apagaran nunca. Siempre tenían que estar encendidas. Y ese era el trabajo o la función que tenían la tribu de Leví. Oye, que no falte luz en este lugar, que no falte luz. La luz que representaba esa presencia de Dios, que representaba esa luz en medio de la oscuridad. Y el pueblo de alrededor vivía en tiendas. Todos conocemos, ¿verdad? Cuando estaba en el desierto, mandaba el Señor construir el templo, construir el tabernáculo, y estaban estratégicamente todas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo, todas enfocadas hacia el tabernáculo. ¿Para qué? Para que todas pudieran ver, para que todas pudieran estar enfocadas en esa presencia de Dios, que vean que ahí donde está la luz, donde están los candeleros, ahí está representada la presencia de Dios. A cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, estaba encendida. ¿Para qué? Para que pudieran acercarse a la presencia de Dios. No esperes ninguna otra cosa. Ve a la presencia de Dios. Por eso está esa luz. Pero por la noche, aun cuando no podía ver nada, donde hacía falta, estaba por eso encendida en esos candeleros, para que en medio de la oscuridad tuvieras la referencia hacia dónde tenías que encaminarte, hacia dónde tenías que ir. Esos candeleros, para que tener esos tiempos de oración, para que no solamente fuesen tiempos de oración a tiempo marcado nada más, como vemos en Daniel 6, que tenía sus 3 tiempos de oración, sino que también esa oración comunitaria, esa oración conjunta, estuviera también marcada a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche. Cualquiera podía acercarse al tabernáculo porque había luz y podía acercarse y estar allí en la presencia de Dios. Una de mis aspiraciones, que ya el Señor sabrá, pero una de ellas era que en la iglesia pudiera haber un tiempo donde estuviera abierto día y noche la iglesia. Que en cualquier hora del día y de la noche, cualquier hombre o mujer pudiera acercarse a la presencia de Dios. Que pudiera haber una puerta abierta para que cualquiera pudiera entrar en ese momento a tener un encuentro con Dios. Sé que es complicado y es muy difícil, pero bueno, yo tengo aquí eso para mí. Que algún día se pudiera hacer. Que siempre estuvieran las puertas abiertas de la casa de Dios. Esa realidad de que en cualquier momento cualquier persona pueda acercarse a la casa de Dios, entrar en la presencia de Dios, que haya esos candeleros, que haya esa luz, para que todo el mundo pueda estar en esa presencia. Por eso en el futuro la oración, pasado el tiempo, se hacía mirando hacia Jerusalén, porque ahí estaba el arca, ahí estaba la representación, porque estaban acostumbrados a orar mirando hacia ¿dónde? Hacia el templo. Porque en cualquier lugar de las tiendas, de cualquier parte de las diferentes tribus, todas estaban enfocadas hacia el templo. Cuando ya no estaba este tabernáculo, sino que estaba el templo real en Jerusalén, estaban tan acostumbrados que ya oraban igual que hacen los musulmanes, mirando a la Meca. También en este sentido los judíos miraban hacia Jerusalén. ¿Por qué? Ahí es el templo, ahí está la presencia de Dios, ahí está esa realidad. Es donde estaba el templo, ese es donde estaba el arca del pacto, era donde la luz estaba en ese momento. Y en aquel tiempo y en aquel momento estaban viviendo el camino del desierto. Estaba esa representación donde tenían que ir por ahí. Y por la noche era difícil andar por el desierto. Por la noche no se veía absolutamente nada. No había carreteras asfaltadas, ni había carreteras donde había luces. Y en aquel momento necesitaban la guía por el desierto, la luz, los candeleros, para que fuesen guiados y guiando al pueblo de Dios detrás de esa luz. Y vemos cómo hasta 19 veces les dijo el Señor que hicieran los candeleros, que hicieran las lámparas, hasta 19 veces. ¿Por qué sería? Porque vamos por un camino donde estamos en absoluta oscuridad, porque estamos viviendo en una comunidad o estamos viviendo en una sociedad que está basada en la oscuridad, que está basado en
toda esta situación donde muchas veces incluso los propios cristianos, los propios creyentes son confundidos por esta sociedad. Y necesitamos, de verdad, que estamos viviendo o caminando por un desierto que es la propia sociedad donde estamos. Vamos por un camino que no conocemos, vamos por un camino que no sabemos manejarlo como en este mundo. Y vamos por ese lugar. Y por eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que acontece hoy en día. Y vemos que en este mundo y en esta sociedad, vemos que la gente, las personas, tienen de todo. Y venimos aquí a España y decimos, wow, en España es que tenemos de todo. En el último viaje, cuando estuve en Miami, digo, wow, Estados Unidos, qué grande es Estados Unidos, qué grande es todo. Y en Estados Unidos tienen de todo. Y muchas veces los hermanos me veían, sí, es que Estados Unidos, esto, lo otro, grande y tal. Digo, es verdad, tenéis de todo. Solamente os falta una cosa, os falta evangelio. Os falta el evangelio. Tenéis de todo, casas grandes, coches grandes, todo grande. Pero os falta lo más importante, falta el evangelio. Y estamos viviendo en una sociedad que es real, que es verdad, que tenemos de todo. Aún siendo pobres, que no siendo ricos, pero... hermanos, tenemos de todo, tenemos casa, tenemos coches, tenemos nuestros teléfonos móviles inteligentes, tenemos prácticamente de todo, tenemos nuestra ropa en condiciones, tenemos de todo. Y en esta sociedad que la gente tiene de todo, que en esta sociedad las personas tienen de todo, pero ¿qué les falta? Falta la luz de Cristo. Es lo que está viviendo hoy. Por eso el Señor le decía, Juan 8:44, Satanás obra con los no creyentes, con los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque es padre de mentira y tiene engañada a la sociedad porque está en una gran oscuridad. No hay luz en nuestra sociedad hoy en día. Por eso es necesario que la iglesia se levante y la iglesia pueda resplandecer esa luz. Y decía, por eso es necesario, qué bueno sería que la iglesia estuviera abierta 24 horas al día, que hubiese suficientes hermanos, suficientes creyentes, con horarios diferentes para que cualquier hombre o mujer pudiera acercarse en un momento de necesidad a la casa de Dios y donde alguien le pudiera recibir. Porque estamos viviendo en un mundo donde están siendo engañados por esa oscuridad. Mateo 12:45, y cuanto más hacen, cuanto más quieren hacer, es peor. Mateo 12:45, ¿qué dice? Que el Señor echó fuera un demonio que tenía una persona y dice que al poquito tiempo se asomó, vio que la casa estaba limpia pero vacía, y ¿qué hizo? Llamó a 7 espíritus peores, 7 espíritus más a acomodar esa casa. Antes tenía 1, ahora tiene 7 espíritus. Tiene 7 demonios la persona. Es decir, tú tratas de hacer las cosas, tratas de limpiar, tratas de obrar en esa situación, pero vienen más desastres, más crisis. Vienen problemas de adicciones, vienen problemas que tratan de sanar pero no pueden, y es peor todavía cuando tratan de hacerlo. Y cada vez vienen más crímenes, cada vez vienen más guerras. Más de 16.000 guerras se han contabilizado en el mundo hasta hoy. 16.000 guerras aproximadamente. ¿Y eso ha provocado que la gente viva mejor, que estemos mejor, o es cada vez más atados y más esclavos de las sociedades en las que estamos viviendo? Aún después de 16.000 guerras todavía seguimos. Y todavía vemos guerras en Irán, y vemos guerras en Ucrania, y vemos guerras en tantos sitios. Todavía estamos así. ¿Por qué? Efesios 2:2. Son atrapados por la potestad del aire, por el Dios de este siglo. Y es la realidad de las personas. Les tienen atrapados e invisible a nuestros ojos. No lo vemos. Pero estas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor. Estas cosas están ocurriendo en nuestra sociedad. Estas cosas ocurren a nuestro lado, a nuestras personas con las que nos encontramos todos los días. Y esas personas que las saludamos y parecen amables y parecen personas educadas, y vemos que son personas que están atadas también en esta oscuridad del diablo. Ay, pues no se le ven el rabo y los cuernos. No hace falta. No lo vemos con nuestros ojos. Es la realidad espiritual. Ahora, los hijos de Dios tenemos luz. ¿Amén? Tenemos luz. Y como tenemos esa luz y tenemos esa bendición, ¿a quiénes? A los que creen en el Dios Trino. Tenemos la bendición del Dios Trino y estamos protegidos por la bendición del Dios Trino. Por lo tanto, no te preocupes, aun viviendo en esta sociedad. Levanta la cabeza, no hay problema. Tenemos el respaldo del trono celestial. Tenemos el respaldo del trono de los cielos. Tenemos el respaldo del ejército espiritual de Dios, que son sus ángeles.
Y tenemos nuestra identidad, que ya no estamos aquí en esta sociedad española y tenemos un pasaporte español. Y aún así, o el pasaporte que tengas, pero nuestro verdadero pasaporte es el del reino de los cielos. Ese es el que vale, ese es el importante. Los demás, ¿qué más da? Lo importante es que, mira, somos hijos de Dios, somos del reino de los cielos. La luz resplandece, la oscuridad es quebrada cuando esa luz resplandece. Como ha pasado, no sé quién ha encendido la luz, pero cuando estaba esto en oscuridad, no ha habido nadie que haya gritado, nadie se ha puesto a hacer nada raro. Simplemente, ¿qué ha hecho? Apretar el interruptor. ¿Y qué ha pasado con la oscuridad? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Se perdió? ¿Se fue? Nunca existió. La oscuridad no existe. ¿No sabíais eso? La oscuridad no existe. ¿Alguien puede medir la oscuridad? ¿Es medible? ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Por eso muchas veces decimos, la iglesia es la que tiene que resplandecer. Y si en nuestra sociedad hay mucha oscuridad, es porque la iglesia no está resplandeciendo todo lo que tenía que resplandecer. Porque si la iglesia resplandece, la oscuridad no es que huya, es que simplemente desaparece, no existe la oscuridad. Y lo que aparece es la luz. Esa es nuestra identidad. Amén. Esa es nuestra identidad. Dios va a resplandecer su luz. ¿A través de quién? A través de nosotros. Desde el principio ha sido así. Génesis 1:1, ¿qué dice? La oscuridad, el caos, el desorden. Todo eso es lo que había en este mundo. Génesis 1:1. Estaba todo en desorden, en caos, en oscuridad. No había nada. Pero de pronto, ¿Dios qué hace? Da una palabra. Hágase. Hágase. Simplemente una palabra. Hágase la luz. Y es la luz de la creación que resplandece donde estemos. Es la luz de la creación que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. En nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros campos. Debemos de resplandecer esa luz de la creación. Es una luz que Dios nos ha dado, que Dios nos ha levantado en ese momento. Y tenemos que hacer esta obra. Isaías 60:1 y 2. ¿Os acordáis lo que estuvimos el jueves? 60:1 y 2. ¿Qué es primero, levantarse o resplandecer? ¿Qué es primero? Ahora, mi hermanita que no estuvo. ¿Qué es primero? ¿Levantarse o resplandecer? Yo no estaba. Es verdad. Levantarse. Luz y levantarse. Ya tenemos discordia. Tenemos dos puntos de vista. Yo me puedo levantar, pero si la luz no resplandece, ¿qué hago? Nada. Levántate porque ya ha venido tu luz. Es decir, primero viene la luz. Amén. Es decir, yo no puedo levantarme si la luz no viene. Y si me levanto y la luz no ha venido, ¿qué va a pasar? Nada. Porque nosotros no tenemos nada. Ahora dice, levántate porque ha venido. Primero es que la luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. Entonces, como ya la tienes, como ya ha venido, como ya tenemos esa luz que ya Dios nos la ha dado, ahora sí, hermano, levántate. No te quedes sentado con esa luz, que tengamos que levantarnos, que Dios está con nosotros, que la luz de Cristo está en nosotros, que somos luz, que la luz de Cristo nos la ha dado. Sois luz en este mundo, sois la luz del mundo. No es que seáis, no es que vais a ser, no es que te esfuerces en serlo, es que simplemente tienes que levantarte porque la gloria de Dios ya ha venido sobre ti. Tú eres luz. Amén. No sale de ti, pero te ha venido sobre ti. Hermanos, venimos a la iglesia para encender y levantar los candeleros, para que resplandezca esta luz. Que Dios nos dé esa palabra para que podamos levantarnos y el mundo pueda ver. Si conocemos esta realidad espiritual, los desastres, si conocemos la verdad que está ocurriendo, si vamos a resplandecer en la medida que sepamos que en este mundo lo que hay es oscuridad. Si yo sé que hay oscuridad, no queda más remedio que levantarme, no hay más remedio que resplandecer. No hay más remedio que cuando haya oscuridad, dar el interruptor. Es el levantarse, dar el interruptor.
Si la luz está ahí, la oscuridad no existe, la oscuridad no hay oscuridad. No se puede medir la oscuridad, no existe. Si hay oscuridad es porque la luz no está resplandeciendo. Y si no resplandece la luz es porque los creyentes estamos sentados. Es porque los creyentes no estamos alumbrando, no estamos resplandeciendo en los lugares en que estamos, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, donde estemos viviendo. Ahí tenemos que resplandecer. A veces es fácil resplandecer, ¿dónde? ¿En la iglesia? A veces es fácil resplandecer aquí. Ayer yo vi a las hermanas, algunas de las que vi, salieran de la reunión de mujeres, salieran resplandecientes. Yo las veía resplandecer a las mujeres. Digo, tiene que, o está muy bien la palabra, se han bendecido mucho, o la merienda ha sido muy buena y vienen tan bien. Y al final me di cuenta que eran las dos cosas, que fueron las dos cosas. Es decir, la palabra que Dios bendijo más, luego el tiempo de ágape también. Pero es así, resplandeciendo, está bien. En la iglesia tenemos que venir a coger fuerzas físicas y espirituales, ¿verdad? Espirituales primero, físicas también. Pero no solamente para resplandecer aquí, sino que cuando salgamos de verdad podamos resplandecer. Decía esta mañana, tenemos uno de los textos en las Escrituras, el último capítulo 2:45 del libro de los Hechos, nos dice que iban todos los días al templo. Todos los días iban al templo. Pero después de ir al templo, ¿qué es lo que hacían? Se volvían a casa. ¿Y qué pasa? Que en la casa compartían la palabra. Hacían fórum de la palabra. ¿Dónde? En la casa. Porque nos dice la palabra en el versículo 42 que compartían unos con otros los alimentos, compartían el pan y compartían las oraciones, compartían el mensaje. Es decir, cogían la palabra del templo y en las casas se daba la palabra. ¿Cuándo? Cuando estaban comiendo. Cuando estaban juntos. Hermano, tenemos que coger la palabra del templo para llevarlo a la calle. Coger la palabra del templo, pero no para quedármela yo solo, sino para resplandecer en el mundo. Para que pueda resplandecer la luz de Cristo. ¿Dónde? Aquí en Colindres, en primer lugar. En Colindres, Santander y hasta el último de la tierra. Por eso Dios nos ha puesto aquí, en este lugar. ¿Para qué? Para que seamos testigos de Cristo. Si no entendemos esta realidad espiritual, las cosas no funcionan, no van a funcionar nunca. Fracasaremos en nuestra vida, en todo lo que hagamos, porque no estaremos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha creado. Por eso que levantemos los candeleros, que levantemos y hagamos resplandecer esa luz, que no es nuestra, que es la luz de Cristo, no es nuestra. Por eso dice la palabra que la luz descienda sobre cada uno de nosotros. Dios ha creado esa luz. ¿Para qué? Para que descienda sobre mí, que descienda sobre ti, para que donde esté o estemos, la oscuridad se quiebre. Jesús dijo, sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Vosotros. Vosotros, y no trabajamos en Iberdrola ni en ningún sitio de estos, pero tenemos la luz de Cristo. Sois luz. Primera de Pedro 2:9, lo dice Pedro de otra manera, vosotros sois. No es que seréis. No es cuando te mueras, no es cuando estemos en la eternidad, no. Ahora sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa. Ya lo sois, no mañana, hoy. Pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Dios nos ha llamado para estar en esa luz. Y si Dios nos ha puesto luz, ¿para qué es? Para que resplandezcamos, para que alumbremos, para que llevemos esta luz donde hay oscuridad. Para eso Dios nos ha llamado. Tenemos la bendición del verdadero profeta. Cristo es el verdadero profeta. Esa es la luz que tenemos que transmitir. Que Él vino como el verdadero profeta y esa bendición viene sobre nosotros porque somos linaje escogido. Dios nos ha escogido como un linaje especial. ¿Para qué? Para proclamar el camino, que no está alumbrado por farolas, que no está alumbrado por antorchas, que tenemos que alumbrarlo nosotros, que solamente hay un camino, que es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la gente, ¿cómo lo va a ver si está en oscuridad? Para eso Dios dice, resplandece, tú eres la luz del mundo, tú tienes que guiar a ese camino, porque Él es el verdadero profeta. Porque Dios nos ha dado la verdadera bendición del sacerdote.
Tenemos la posición de real sacerdocio. Somos sacerdocio real de parte de Dios. Por eso Dios puede vencer los desastres, y podemos vencer los desastres no con nuestra fuerza, no con nuestro poder, sino con el poder y la gracia de Jesucristo. Marcos 10:45, yo he venido no a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por rescate de muchos. ¿Para qué estamos nosotros? Para proclamar esa luz, que hay una respuesta, que hay una solución, que hay de verdad un sacerdote que es de verdad que viene a salvar y a cubrir esa multitud de pecados que tenemos y hemos tenido cada uno de nosotros, que mereceríamos morir por esa causa, que no somos mejores que los del mundo, que no somos mejores que los que están ahí fuera, que nosotros venimos de estar ahí fuera en una oscuridad también. Pero como decíamos el jueves, a Cristo le ha placido. ¿Por qué? Porque le dio la gana a Él escogerte a ti y a mí, a los que Él quiso. Porque te quiso, te escogió. Porque le plació, te escogió. ¿Porque eres más guapo? Bueno, es opinable. Porque eres más bueno, ya te digo yo que no. ¿Verdad? Muy bueno no hay ni a un uno. ¿Por qué entonces? Porque te quiso. ¿Cuál es tu mérito? Que te quiso. No hay más. ¿Qué mérito había en cada uno de esos hombres que Jesús llamó, llamados los 12 apóstoles o 12 discípulos? ¿Qué mérito tuvieron? ¿El pescador qué mérito había hecho? ¿Pescar? ¿El recaudador de impuestos por qué lo escogió? ¿Porque era muy bueno recaudando impuestos y recaudaba más impuestos de los que debía? ¿Por qué? Porque Jesús quiso a los que Él quiso. Y estamos ahí, esa luz que ha venido y ha descendido sobre cada uno de nosotros, es tener la bendición del verdadero Rey. Porque es el único que puede vencer a Satanás con su luz admirable. Con nosotros no, con la luz de Cristo. Es esa luz admirable que tenemos. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y nosotros con la luz de Cristo tenemos que resplandecer para seguir deshaciendo esas obras de la oscuridad, esas obras del diablo que están todavía ahí fuera. Y Él nos ha llamado a nosotros. Solamente así podemos vencer al Rey de este siglo, con la bendición del reino de los cielos. No se puede vencer de ninguna otra manera. Y así la creó para que eternamente estuviera dentro del templo. Poner esta luz para que estas cosas no cesen. Que no cesen en nuestra época. Que no cesen en este momento, en el lugar donde estamos. Porque enfrentaremos la noche del Jordán, de Jericó también. La noche de los ejércitos de los amorreos. Vendrán circunstancias también así en nuestra vida, donde tendremos que afrontar estas situaciones. Por eso hay que preparar los candeleros. Porque igual que tuvieron en aquel momento esas dificultades, las tenemos nosotros. Igual que después de la muerte de Moisés, incluso después de la muerte de Josué y de Caleb, tiene que haber continuidad del Evangelio. Tiene que haber continuidad para resplandecer la luz. Yo les hacía una pregunta a los hermanos esta mañana, allí en Santander. Nos acordamos de José, ¿verdad? José, el que luego fue gobernador, todos lo conocemos. Majete, ¿verdad? Muy majo. Yo le decía, digo, pues cuando le vea en el cielo le voy a dar una colleja. Les decía esta mañana. Todos me miraban, hombre, José, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que pasó un tiempo, después de la muerte de José, pasó un tiempo que vino otro faraón, ¿y qué dice la palabra? Que ese faraón que vino no conocía nada de José. No sabía nada de José. No conocía nada de la historia que había pasado. No sabe nada. ¿De qué nos habla esto? No hubo continuidad. No levantó discípulos. No levantó a los remanentes. No levantó a aquellos que tenían que continuar la obra. Y cuando nosotros no hacemos continuar la obra, viene el faraón de turno y dice, no me acuerdo.
No, aquí hubo un pastor una vez. Digo, no sé. ¿No sería triste? Que pase unos años y de pronto se cierre este local y diga, oye, aquí había una iglesia, ¿una qué? ¿Es así o no? ¿Puede ocurrir? No mientras estemos aquí nosotros. No mientras que levantemos a los remanentes, no mientras que levantemos a los niños, no mientras levantemos a nuestros hijos, no mientras que nosotros, como estando aquí, levantemos el candelabro para nuestros hijos, que levantemos ese candelabro, que resplandezcamos la luz ahora que estamos todavía a tiempo. Tenemos que levantar la luz para los remanentes. Tenemos que tener esa luz encendida. Tenemos que tener ese candelero encendido para que nuestros remanentes no caigan en esa oscuridad. Que no pase el tiempo y de pronto, ay, pues no me acuerdo. O que venga Ariana, por ejemplo, que ahora es la más jovencita de los que estaban hoy aquí, y que pasen unos años diciendo, sí, yo me acuerdo cuando era pequeñita, iba a un local, pero no me acuerdo. Porque haya crecido y... ¿Sería bonito o no? Génesis 12, 1-3, la noche de todas las familias de la tierra están en oscuridad. Pero dice la palabra que seréis origen de bendición. ¿Quiénes? Vosotros. Vosotros, a donde vayáis, seréis origen. Os bendigo para que sea un origen de bendición. Que podáis resplandecer la luz. Porque si vamos a un sitio y no encendemos la luz, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó cuando Abraham, el mismo Abraham, bajó a Egipto? ¿Os acordáis qué es lo que hizo? No voy a decir que mi mujer es mi mujer, voy a decir que mi mujer es mi hermana, para que por si acaso no me... ¿Qué es lo que le dijo Faraón? Ha sido de maldición, porque has estado a punto de que yo cometa un delito quitándote a tu mujer, diciéndome que es tu hermana. Me has traído maldición a mi casa, vete. Podemos ser origen de maldición también nosotros. Si nosotros no resplandecemos la luz, somos origen de maldición. Si nosotros no resplandecemos, vamos a ser como Abraham en este caso, que vamos a traer maldición. Y la gente que va a decir, no quiero que estés aquí, vete. No me interesa lo que vengas a decirme ya. Porque has provocado pérdida en mi casa. Tenemos que tener esta palabra. Porque Dios nos ha llamado para que levantemos los candeleros para las 237 naciones. Dios nos ha dicho levantar los candeleros para todas las naciones. Porque solo los que tienen luz pueden dar luz. Amén. Si no tienes luz, ¿cómo vas a dar luz? Por eso resplandece la luz. Tenemos que traer esos candeleros para la sanidad. Mucha gente está enferma. Pero la mayoría de las personas, el mayor porcentaje, son enfermedades psicosomáticas, enfermedades mentales y enfermedades espirituales. Tenemos que traer esa sanidad a través de la luz de Cristo. Amén. Así que podamos tener esa gracia, que podamos resplandecer allá donde estemos, que podamos ser origen de bendición allá donde estemos. Y donde estemos, hermano, resplandece. Resplandece. Amén. Padre, Señor, danos la luz de la vida. Señor, te pedimos y oramos para que nos des esa luz de la vida para salvar las vidas. Que seamos los protagonistas, Padre, en esta época para quebrar la oscuridad de esta nación en la cual tú nos has puesto. Señor, que resplandezca esta luz a través de cada uno de nosotros, a través de cada uno de tus hijos que estamos hoy aquí. Incluso de los que hoy no han podido venir, que estén donde estén. Señor, que podamos y que levantemos este tabernáculo, que levantemos esta iglesia para alumbrar Colindres. Que podamos levantar esta iglesia, Padre, para que no solamente Colindres, sino también Laredo y toda la región de alrededor de Colindres. Señor, hasta Santander, Cantabria, hasta lo último de la tierra, a través, Señor, de esta iglesia que resplandezca de verdad la luz del mensaje de Cristo, que resplandezca la luz de Cristo allá donde esté y allá donde se levanten tus hijos. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Gracias, pastor, por esa palabra viva. Ruego a Dios que mi luz no se apague. Amén. No me importa o no pido que mi lámpara sea de oro, de plata, de hierro. Prefiero que sea una lata doblada con aceite, pero que mi luz esté resplandeciendo. Amén. Y que se encargue el Espíritu Santo de ungirme y de llenar mi lata de aceite para poder ser un candil que donde haya oscuridad y yo llegue, ahí haya luz, porque la luz está puesta en nosotros. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta palabra. Amén. Pasamos el servicio de la ofrenda. ¿Hay alguna